Hola queridos alumnos de quinto año básico, el día de hoy les traigo una clase donde vamos a conocer cuáles son los aspectos centrales que tiene la colonia chilena. Cuando nosotros hablamos del proceso de conquista, hablamos cómo se descubrió América, cómo se generaron las distintas instancias, incluso hablamos en alguna oportunidad de la Guerra de Arauco. Pero hoy vamos a hablar de cómo nuestra sociedad chilena se conformó luego de todo ese proceso que habíamos conversado. Así que vamos a compartir ahora la pantalla para conocer cuáles son esos aspectos centrales de la colonia chilena. Y para eso quiero que prestemos atención porque hay varios detalles interesantes que debemos conversar de este proceso. Cuando hablamos de los aspectos centrales, hablamos de cómo se generó este concepto colonia. Cuando hablamos de colonia, hablamos del inicio del proceso de la independencia de Chile, después de haber pasado por ciertas etapas como la batalla de Curalaba. Y este proceso histórico donde se vio involucrado España, ejerció un fuerte dominio sobre nuestras colonias, generó un proceso de organización. Y esta organización tuvo que ver con aspectos políticos, económicos, sociales, religiosos. Y eso es lo que vamos a conocer a partir de ahora. Hubo un proceso importante que es lo que yo les mencionaba al principio de este video. Pasamos por un descubrimiento con la llegada de Colón, con el acuerdo del Consejo de Indias, con la conquista de Perú y cuando llega Diego de Almagro a Chile en estos años. Pasamos al proceso de conquista después, durante todos estos años que ustedes están observando. Y ahí se creó el Virreinato del Perú, la llegada de Pedro de Valdivia y su fundación de Santiago, cuando no le fue tan bien y fue derrotado en Tucapel, cuando llegó otro personaje de la historia, García Hurtado de Mendoza, y la batalla de Uralaba. Cuando se genera esto y pasamos por el descubrimiento y la conquista, a este periodo le vamos a llamar colonia. Y cuando le vamos a llamar colonia, estamos hablando de todos esos años. ¿Qué pasa en esta colonia? Tenemos un gobernador, tenemos un parlamento, tenemos fin a las esclavitudes que tenían los indígenas, los jesuitas que aportaron con su educación y con su fe cristiana, se tuvieron que ir de nuestro país, se inauguraron puentes, se abolieron las encomiendas que tanto complicaban a la ciudadanía, se inauguró el Palacio de la Moneda y se generó la primera Junta Nacional de Gobierno. ¿Qué pasó después de esto? Vamos a irlo conociendo en este minuto. Esta sociedad colonial tuvo un carácter estamental, quiere decir que se generaron grupos sociales de acuerdo a las consecuencias económicas que tenía cada uno. Y este típico o típica imagen es la que van a poder ustedes observar constantemente de la sociedad colonial. ¿Cómo se glosó esto? Así. Aquí tenemos una pirámide donde podemos ver todas las personas que son parte de esta nueva sociedad colonial. Entonces, antiguamente estábamos acostumbrados a hablar que los españoles tenían representantes como eran los reyes y las autoridades católicas, y siempre ellos estaban en la cúspide, en lo más alto. Luego empezaron a nacer los criollos, que son los hijos de los españoles que nacieron en América, y estos heredaron las tierras que tenían los españoles, lo que eran las propiedades de ellos. Entonces ahí formaron lo que se llamó la aristocracia criolla, y ellos estaban debajo de este escalón. Lo vamos a mirar de arriba hacia abajo, así lo vamos a explicar. Un tercer peldaño se encontraban los mestizos, y este es un grupo étnico. Se convirtió en un sector mayoritario. Ellos eran funcionarios públicos y militares, pero ellos tenían prohibido ejercer ese tipo de actividades. Ellos, solamente los mestizos, podían ser artesanos, comerciantes, podían ser inquilinos o peones. En ese rango estaban, estaba muy determinado lo que tenían que hacer. Sí podían participar de las actividades religiosas, pero lo que más se encontraba por las ciudades eran la gente que estaba marginada, que vagabundeaba por algún lugar.
Entonces aquí estaba muy mezclado todo. Se podían relacionar con los otros, pero no podían ejercer ciertas cosas como el cargo público o el cargo militar. Entonces, estaban complicados ya. Y al último estamento venían los indígenas y ocupaban el último lugar porque ellos estaban recuperando a la población, acuérdense que habían salido de la esclavitud. Entonces ellos eran víctimas de mucho desprecio social, no eran considerados gente letrada y sin embargo eran los que más habían trabajado para generar esta sociedad colonial. Entonces, esto de a poco en los indígenas y los mulatos fue cambiando, pero este era el estamento real, que se mira de arriba hacia abajo, españoles como parte de la aristocracia, criollos con la mezcla, mestizos que podían participar de las actividades, pero no podían ejercer algunos cargos, como eran el público y los militares, y los indígenas y mulatos, que eran los que hacían los trabajos más pesados. La carga de los elementos, el transporte de la carga, el servicio doméstico, eran los empleados, lo que conocemos como una asesora del hogar, por ejemplo. Ya es lo que, pero ellos no tenían estos poderes que tenían los otros. Cuando se arma esta sociedad colonial, se arman los sectores aristocráticos y tenían las tertulias. La tertulia era una organización, eran reuniones entretenidas, pero solo para la élite, o sea, para los que estaban más arriba de la pirámide que les mostré. Entonces ellos compartían, daban a conocer sus ropas, sus joyas, conversaban, jugaban naipe, conversaban acerca del acontecer público. Y había un salón que era el principal, y ese salón es donde estaba recubierto de varios elementos, como eran los elementos religiosos, las velas. Acuérdense que en ese tiempo no había luminización eléctrica, es decir, no teníamos luz eléctrica. Entonces tendría que ser a través de velas todo lo que se ilumina. Tenían espejo, había música con las arpas, las guitarras, y se encargaban los sirvientes de atenderlo. Acuérdense que los sirvientes es el último escalafón, donde están los indígenas y donde están los mulatos. Y ellos son los que les daban a ellos estos servicios, y se servía generalmente el cacao, la mistela, los dulces y otros elementos que podían compartir. Entonces, además, se creó otra instancia, que eran las chinganas. Y esta chingana era para otro tipo de sociedad, no para los aristócratas, para los otros elementos del Estado que yo enseñé dentro de esta pirámide. Entonces ahí estaban los artesanos, estaban los comerciantes ambulantes, los labradores, y este sector es donde ellos podían compartir. Entonces ellos se juntaban en estos centros populares, que eran como unos lugares más pequeñitos, y ahí compartían los mestizos, la gente que estaba, los indios, y todos contaban sus relatos a través de la guitarra, el arpa, el piano, y bebían chicha, que era muy común, el aguardiente, el vino. Y era un ambiente de entretención, también podían jugar cartas, dados, hacían rifa, desde ese concepto viene la rifa, y otros juegos de azar que ellos tenían. Y algunos historiadores nos están señalando que incluso ahí bailaban la cueca, y armaban como actividades de desecheras. Entonces ahí disfrutaban ellos. No tenían prohibidas actividades, pero ellos no se juntaban con la aristocracia. Eran cosas separadas. La tertulia para el aristocrático y las chinganas para aquellos estamentos que no tenían los mismos derechos. También podemos conocer que dentro de estas diversiones que ellos tenían los juegos. Y aquí nace el concepto de trompo, la rayuela, el emboque, que son juegos típicos que hasta el día de hoy nosotros tenemos por cultura. Pero eso se los enseñaron a ellos y ellos lo siguieron cultivando, lo que es bastante más interesante de conocer. También tenemos el palo encebado, el dominó y la chueca, que son juegos típicos de nuestro país que vienen heredados del tiempo de la colonia. Entonces, muy importante que imagínense la cantidad de años que han pasado y que todavía nosotros los seguimos cultivando. También podemos reconocer que ellos tenían viviendas, pero las viviendas también estaban separadas por estamentos, los aristócratas y los populares. Entonces los aristócratas que estaban más arriba en la pirámide de la colonia tenían casas que eran urbanas. Y atención, porque sus casas urbanas eran amplias, de un solo piso, ubicadas en calles principales, de adobe, piedras y pintadas con cal. Es ese elemento blanco que ustedes pueden apreciar. La cal es como la tiza. Y eran austeras y sobrias, eran bonitas, tenían una gran cantidad de elementos, pero en realidad, más que sobrias, eran
más pomposas. Pero las más que tenían mayores elementos eran de los aristócratas de los primeros estamentos, es decir, de los españoles. Y los ranchos, que eran para los que estaban más abajo, para los sirvientes, para la gente del mestizaje, eran pequeños con una habitación, tenían un solo piso, estaban lejos de la ciudad, ya no era muy cerca, tenían ramas, palos y barro, y era sencilla, se podían cobijar, no sufrían del frío, del calor, dependiendo del lugar, pero tampoco tenían grandes comodidades. También podemos nosotros conocer cómo era la ciudad. Y en la ciudad era el centro donde se relacionaban todas las actividades. Entonces ahí se mezclaban por lo general la aristocracia con los elementos más populares del estamento más abajo de la pirámide que estuvimos estudiando. Entonces aquí tú podías encontrar la plaza de armas, que donde se encontraban todas las instituciones y las oficinas públicas, las iglesias y las parroquias que estaban ubicadas también aquí en la plaza, la catedral, que era como lo más importante que tenían, entonces se generaban todas las actividades religiosas y litúrgicas. Recuerden que en ese tiempo la religión católica era la que primaba. Los niños se entretenían con los juegos tradicionales que vimos hace poco y las personas podían compartir entre ellas, no estaba prohibido y había mucho comercio ambulante. También estaba la casa del gobernador, la Real Audiencia, donde se tomaban las decisiones del Parlamento, la cárcel de la ciudad, mira, estaba todo junto en el mismo lugar. El cabildo, que ocupaba otro lugar donde tomaban otro tipo de decisiones. Y se observaban también gente que vendía, que hacía atriles, que hacía dibujos de las personas, retratos, que se daba mucho en ese tiempo los retratos de las personas. Eso después se colgaban en las casas. Y además el transporte de la época, lógicamente el caballo, no existían los autos, ni los aviones, ni los helicópteros, nada de eso en ese tiempo. Y aquí hay algo muy importante, que los presos podían ser vistos con grilletes cruzando la plaza. O sea, ellos salían de la cárcel y podían caminar por aquí, pero uno sabía que era un preso, un detenido, porque iba con grilletes. Entonces todos compartían con todos ahí, pero todos tenían sus sectores muy involucrados de la colonia en general. Este es un pequeño recorrido acerca de nuestra historia, de cómo se empezaron a formar las ciudades y cómo hoy en día estamos siendo parte de un nuevo proceso. Y este proceso viene con esta herencia que nos trajeron desde la conquista. Primero el descubrimiento, la conquista, hasta que pasó el periodo colonial de la formación de la ciudad. Te invito a seguir estudiando. Nos vemos en una próxima oportunidad.